parecida, trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Sean todos bienvenidos a este proceso sobre la sinodalidad por una iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Soy Adán Carranza Villalobos, por la misericordia de Dios, miembro de la Comisión Diocesana para el Sínodo. Me corresponde compartir con todos ustedes esta primera sesión preliminar. ¿Qué es sinodalidad? Primeramente haremos un acercamiento al concepto realidad, sinodalidad, desde el origen de la palabra y su concretización en la vida de la Iglesia a modo de pinceladas. Posteriormente, abriremos un espacio para compartir y escuchar nuestra experiencia personal o comunitaria de sinodalidad y concluiremos resumiendo los puntos claves del concepto sinodalidad. Bienvenidos. La astronomía emplea la noción de sínodo para nombrar a la conjunción que se produce entre un par de planetas que comparten un círculo de posición o un grado de la eclíptica. Esto lo podemos encontrar tanto en Aristóteles como en Plutarco, siglo V a.C. Pero sínodo y el adjetivo sinodalidad no son términos comunes fuera del ámbito eclesial. Sin embargo, es una palabra antigua que hoy toma realce y adquiere nuevos y profundos significados. Sobre esos nuevos y profundos significados es este camino de qué es sinodalidad. Entre los griegos se llamaba sínodo a las reuniones efectuadas en Delos de la Liga Marítima. Después, en el griego y en el latín eclesiástico, vino a denominar ante todo la Junta de Obispos. La palabra sínodo viene del latín synodus, vocablo prestado del griego, procedente del griego sínodos, encuentro, reunión, asamblea, compuesta del prefijo sin, reunión, acción conjunta, y la raíz odos, ruta, camino, viaje. Otra opción, otra alternativa es que sínodo provenga del griego antiguo sínodos, compuesto de sin, que significa juntos, y oudos, del dialecto ático, que significa límite o umbral de la casa. En griego antiguo, oudos. La palabra sínodo designa entonces literalmente el hecho de cruzar el mismo umbral, de permanecer juntos. En los dos casos, su significado es una reunión. San Juan suele poner en boca de Jesús expresiones como: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta a sí mismo como sínodo bajo la expresión de camino. Es el Señor Jesús el que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen, fueron llamados precisamente los discípulos del camino. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 2, Hechos 19, versículo 9 y versículo 23. Todas son expresiones que nos ayudan a entender la misión de Jesús como fuente de vida y de una vida abundante. Sin embargo, casi nunca consideramos la identificación de Jesús con una puerta. La expresión de Jesús, yo soy la puerta, aparece dos veces en este evangelio, el evangelio de Juan. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro,
Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Podemos encontrarlo en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Jesús es puerta, es decir, Jesús es sínodo. Jesús es camino y puerta, de un modo que sorprende, que a veces escandaliza a los testigos. Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Escucha las apasionadas quejas de la mujer cananea, que no puede aceptar ser excluida de la bendición que Él trae consigo. Jesús dialoga con la samaritana, no obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente. Jesús pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento, que la religión oficial había excluido del perímetro de la gracia. Jesús es camino, Jesús es puerta. Con un significado específico, desde los primeros siglos se designan con la palabra sínodo las asambleas eclesiásticas convocadas a diversos niveles: diocesano, provincial o regional, patriarcal, universal, para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando de manera periódica. Así tenemos nosotros la experiencia conocida como concilio o sínodo de Jerusalén. Efectivamente, los hechos de los apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes en el camino de la Iglesia apostólica, en la que el pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma continua el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. Los discípulos, en el ejercicio de sus respectivas tareas, sus carismas, tienen la responsabilidad de ponerse en escucha de la voz del Espíritu para discernir el camino que se debe seguir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos testimonian a nosotros el sínodo de Jerusalén. Este acontecimiento, a lo largo de los siglos, será interpretado como la figura paradigmática de todos los sínodos celebrados por la Iglesia. Vosotros sabéis que hace ya algún tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora, entonces, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero también creemos que por medio de la gracia del Señor Jesucristo, nosotros seremos salvos, al igual que ellos. Varones y hermanos, oídme. Simón ha declarado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé yo sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los que mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace todas estas cosas.
Conocidas son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de sangre. Porque Moisés desde la antigüedad tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas cada día santo. A este dinamismo de la tradición se ha anclado el Concilio Vaticano II. Aunque el término y el concepto de sinodalidad no se encuentran explícitamente en la enseñanza del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por él. Esto demuestra que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, no individualmente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara de verdad y le sirviera santamente, como nos dice a nosotros la Lumen Gentium en el número 9. Los miembros del pueblo de Dios están unidos por el bautismo, y aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Lumen Gentium número 32. Por lo tanto, todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios, son sujetos activos de evangelización, tanto singularmente como formando parte integral del pueblo de Dios. El decreto del mismo Concilio Vaticano II, Christus Dominus, destaca a la Iglesia particular como sujeto y solicita a los obispos que ejerzan en comunión con el presbiterio la tarea pastoral de la Iglesia que se les ha confiado, sirviéndose de un consejo presbiteral. Y también formula la invitación para que se constituya un consejo pastoral. Se augura además en el nivel de comunión entre las iglesias locales de una misma región que se retome con vigor la venerada institución de los sínodos y los concilios provinciales. Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos, terminado el Concilio Vaticano II. Se trata de un consejo estable de los obispos para la Iglesia Universal, al que le corresponde, por su propia naturaleza, la tarea de informar y aconsejar. Podrá gozar también de poder deliberativo. Esta institución, el Sínodo de los Obispos, tiene el objetivo de seguir aportando al pueblo de Dios los beneficios de la comunión vivida durante el concilio. Lo encontramos en la Carta Apostólica Solicitudo de 1965. Juan Pablo II, en ocasión del jubileo del año 2000, trazó un balance del camino recorrido en la tarea de encarnar el misterio de la Iglesia mediante las diversas estructuras de comunión. Dice el Papa: se ha hecho mucho, pero queda ciertamente aún mucho por hacer para expresar de la mejor manera las potencialidades de estos instrumentos de comunión y responder con prontitud y eficacia a los problemas que la Iglesia tiene que afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro tiempo. Novo Millennio Iniunte, del año 2001. En los más de 50 años que han transcurrido desde el último concilio hasta el día de hoy, en grupos cada vez más amplios del pueblo de Dios,
ha madurado la conciencia de la naturaleza comunional de la Iglesia, y a nivel diocesano, a nivel regional, a nivel universal, se han producido experiencias positivas de sinodalidad. Aquí, en nuestra querida América Latina, encontramos después del Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y también creo que todos estábamos esperando Tirarán 2021. El Papa Francisco realiza una lectura de la realidad de nuestro tiempo, afectada por el COVID, el racismo, la división social, las brechas. ¿Y qué hace él como respuesta de la Iglesia? Anuncia un sínodo. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano, como se hicieron las anteriores, la última Aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No, es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañan en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas, de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser en comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. ¿Qué es la sinodalidad? Bueno, el caminar juntos, lo que ya sabemos de hace 2021 años, la iglesia trinitaria, la iglesia comunión, la iglesia fraterna, somos hermanos, caminamos juntos, todos somos bautizados hijos de Dios, iguales en dignidad. El Papa Francisco
ha querido rescatar esto que a veces se había olvidado. Tenemos una iglesia muy jerárquica, pero se nos había olvidado un poco la comunión. Los problemas de todos interesan a todos. Por eso, un obispo no puede ser un dictador, un párroco no puede ser un dictador, sino, ¿para qué está un obispo y un párroco? Para ser eje de comunión, de consulta, de diálogo. Para eso hay un consejo pastoral, un consejo económico. En la parroquia el párroco debe reunirse con sus feligreses y decir, veamos qué problemas tenemos aquí en la parroquia. Y juntos veamos cómo solucionarlo juntos. El famoso ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Ver la realidad, juzgar la realidad, evangelizar, evaluar y celebrar. Aquí estamos celebrando en este momento. Y eso el párroco no lo puede hacer solo, ni el obispo. Tenemos que ser iglesia, asamblea, pueblo, familia. Lo que el Papa Francisco está diciendo ahora, iglesia sinodal, iglesia comunión, iglesia hermana. Todos somos hermanos, iglesia fraternal. Todos tenemos derecho a hablar, a opinar, a sugerir, a trabajar. Por eso la iglesia de Jesucristo es una iglesia incluyente, que incluye, integradora, no que excluye. Concluyendo, caminar juntos es el camino constitutivo de la iglesia, figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios, la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en un tiempo herido. Dar el paso sinodal revela lo que somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Solo así podemos afrontar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el camino realizado y decididos a continuar con un espíritu valiente y decidido, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Que seas puerta, que seas camino. Bienvenidos. Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal.